Yo puedo descomponer en una triangular, en un rectángulo y en un triángulo. ¿Alguien puede contestar? Bueno, yo no puedo trabajar con un rectángulo, con un triángulo y demás. ¿Cómo tengo que trabajar? Yo tengo que calcular un empuje total. Entonces, el empuje total, ¿a qué vendría a ser? Igual a gamma por H CG por la sección de la compuerta BC. ¿Sí? Es la única manera que tengo acá en una forma, que no, para cualquier otra forma que no sea rectángulo, tengo que trabajar de esta manera. Entonces, yo tengo acá, ¿dónde tendría acá el baricentro? Acá tengo, esto sería CG, que vendría a ser ALCG, que vendría a ser, disculpen, y esto vendría a ser LBC sobre 3, ¿de acuerdo? Entonces, el baricentro de esta compuerta triangular va a estar 1/3 de la base, ¿sí? Y ahí va a estar la presión que yo tengo que calcular. Entonces, sí, Una pregunta, profesor. sí, la que quieran. El HG siempre en un triángulo es el L sobre 3. Siempre es L sobre T. Desde la base, siguiendo la altura, la mediana, ¿viste? De la altura, es L sobre 3. Háganme acordar, Almirón, terminate, o Migueles, Ignacio, me mandan un recordatorio que les entregue las tablas de las figuras geométricas en los momentos de inercia y baricentro, ¿sí? Dale, profe. Listo. Bueno, entonces, yo fíjense que nosotros estuvimos trabajando con el baricentro de los diagramas de presiones, ¿sí? Y los baricentros de los diagramas de presiones me coincidían con los baricentros de las figuras en el caso de rectángulo. Cuando yo tengo un triángulo, un círculo, una estrella, lo que se les ocurra a ustedes, o un trapecio, tengo que calcular la profundidad del diagrama del baricentro de la compuerta. Entonces, yo tengo que ir hasta acá. Entonces, si se fijan, recuerdan que nosotros establecíamos un eje de coordenadas así, en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá era IB, hasta acá tendría que ser I, centro de gravedad, y también habíamos visto que el centro de presiones tenía que estar siempre por debajo, esto es hasta acá. Siempre tenía que estar por debajo del centro de gravedad. Había una fórmula que es válida para la totalidad de las formas, que era que el centro de presiones, la coordenada es igual a la del centro de gravedad más el momento de inercia baricéntrico sobre ICG por la sección de la compuerta. ¿Sí? Entonces, yo sé que la compuerta triangular, el baricentro está a 1/3 de la base. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería ICG? Vendría a ser LB, disculpen, LB, a veces se pone L, no, vendría a ser I sub B más L BC sobre 3. Esto sería la coordenada NI, que sería esta, sería la coordenada NI del centro de gravedad. En el caso de un triángulo, ¿cuánto vale el momento de inercia? El momento de inercia es B por LBC al cubo sobre 36. ¿Qué es B? B es la profundidad de la compuerta.
Esto sabemos que es LBC sobre el 36. ¿Cuánto vale la sección de la compuerta? Vale B por LBC sobre 2. ¿De acuerdo? Profe, ¿le puedo ¿Sí? el momento de inercia, perdón, el eje de inercia ese, ¿sobre qué eje es? Este momento de inercia es baricéntrico. Es el momento de inercia sobre un eje. Vos tenés un triángulo, sería el momento baricéntrico, o sea, paralelo a la base sobre el baricentro. ¿Ok? Eso lo tienen en tablas. Por ejemplo, en un rectángulo, el I de un rectángulo es B por H cubo sobre 12. Está bien, sería el eje sobre el que está rotando la compuerta. Si es sobre la base. No lo veas así. El momento de inercia quizás ustedes no lo tienen visto. O sea, el momento de inercia te da una idea de las características de la masa. Entonces vos, por ejemplo, tenés una estructura, ¿sí? Así, entonces, el momento de inercia te da la distribución de las masas. Entonces, cuanto más alta, o sea, esto, H, más resistente va a ser. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés algunas veces vigas en las cuales las ves perforadas, ¿por qué? Porque el esfuerzo viaja por acá y viaja por acá. Entonces, tienen un momento de inercia. La inercia te da una medida de la resistencia y de la distribución de la masa. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una estructura de un avión, si vos te fijas, muchos de los perfiles están huecos y tienen solamente la masa acá arriba, porque los esfuerzos van por ahí. Entonces, en este caso, una medida de las características de la compuerta te la da el momento de inercia. Y en el caso del triángulo es esto que les puse. ¿Ok? Está bien, gracias. Bueno, entonces, volvamos para atrás. Yo tengo una compuerta que no es rectangular, el empuje total lo tengo que calcular como la presión que vendría a ser presión en el centro de la gravedad por la sección de la compuerta. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, yo tengo que calcular cuál es HCG. Entonces, HCG, como nosotros teníamos que veníamos con esta inclinación, bueno, disculpen el vocabulario también. ¿Saben cuántos se llevaron hoy en la villa, en colectivo? Se llevaron 70 personas por el coronavirus. Fíjese cuál es la relación entre el lado de la compuerta y la profundidad. Es seno de tita por I. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a valer el H sub G? ¿Cuánto va a valer? El H sub G va a ser el seno de tita, y lo conocemos, por ICG. ¿Y el ICG qué era? El ICG era la longitud, el IB, que sería este punto, o sea, sería toda esta longitud, sería el IB más LBC sobre 3. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo calculo la presión el empuje total vendría a ser seno de tita por ICG, esto vendría a ser la profundidad del HCG, ¿sí? Por gamma, por lo que habíamos visto. Acá yo tengo que es una compuerta de profundidad B,
en el sentido de Z, B por LBC sobre 2. Y esto es el empuje total que tendría. Bueno, entonces, ese es el empuje total. ¿Y cómo calculo el centro de presión? Que sería el punto este. ¿Dónde aplico yo el centro de presión? El centro de presión, teníamos acá la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora tengo los datos. Sabíamos que I era B por LBC al cubo sobre 36. Esto lo calculamos. La sección en B era B por LBC sobre 2. Tengo todo para calcular el centro de presión. Entonces, yo tengo la fuerza de esa F. La fuerza de esa F tiene que obtener la fuerza perpendicular. ¿Sí? Esto es 90 menos θ. ¿Sí? Entonces, y tengo que calcular el momento respecto de B. Y esto es C. Sumatoria de los momentos respecto de B es igual a 0. Entonces, ¿qué es? F por el coseno de 90 menos θ por LBC. Siendo LBC todo esto. ¿De acuerdo? Y después yo tengo acá mi esfuerzo, el E total, ¿sí? Que ¿dónde lo tengo aplicado? Lo voy a tener aplicado acá, en ICP. ¿De acuerdo? Entonces tengo, ya le dijimos, lo del F, que habíamos tomado esto como positivo, entonces por lo tanto es negativo, va en sentido contrario a las agujas del reloj, más el E total, ¿por qué distancia? Por el I del centro de presión menos el IB, que vendría a ser esta distancia. Esto es I centro de presión menos, vendría a ser el I del centro de presión menos I sub B. Igual a 0. Despejo F, que vendría a ser el empuje total, ¿sí? Que ¿cómo lo calculamos el empuje total? La presión en el centro de gravedad de la compuerta por la sección. Por I del centro de presión menos I sub B sobre L BC por el coseno de 90 menos θ. Compuerta triangular. ¿Alguna consulta, Adrian? Baqué, Migueles, Almirón, Harris, Yo tengo una consulta, profe. ¿sí? Cuando calcula el ICP, veo que después le resta IB, eso quiere decir que arranca la fórmula a Claro, medir no. desde A. Fíjate lo siguiente. Sí. Yo determiné cuál es el ICP, ¿sí? Porque es la única manera que tengo que calcularlo. Sí, lo estoy poniendo ahí. Ahora, ¿cuál es el brazo de palanca de la fuerza total con respecto a B? Es esto, ¿sí? Entonces, esto, ¿a qué es igual? A ICP, que es todo esto, menos esta distancia que les estoy dibujando ahora, menos el IB. ¿De Sí, sí, acuerdo? eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué se empieza a medir el ICP desde A. ¿Desde qué punto se empieza a medir en otro ejercicio, por ejemplo? Cuando tenés una pared inclinada, ¿sí? Tenés que calcularlo de esa manera. Tenés que llegar a la intersección del horizontal, ¿sí? Con respecto a ese punto. ¿Ok? Está bien, está perfecto. Si por ejemplo, vos lo estás tomando acá, ¿sí? Disculpa.
Lo estás tomando acá. Lo podrías haber tomado con respecto a esto. Ahora, todo esto es constante para todos los puntos, toda esta parte. Entonces lo tomás con respecto a este punto. ¿Para qué te vas a ir hasta arriba? Al pelo del agua, allá. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, sí, entendí, gracias. Bueno. Profesor, o sea que también se podría calcular con el inicio desde D, el inicio del eje, digamos, y un eje hacia arriba, o sea, hacia ¿Cómo? arriba en diagonal. No te entiendo. O sea, yo podría tomar el 0 en D, en el punto D, en vez de en A. No, siempre vas hacia arriba. Ah, ok, está bien. O sea, siempre desde arriba arranco. O sea, vamos a aclarar un poco el punto este. Yo podría haberlo tomado, esta es la parte superior, y acá lo podría haber tomado respecto de esto, ¿sí? Y este es el ángulo θ, ¿de acuerdo? Lo tomo desde acá, desde el punto A, y esto es el B, y supongamos que esto sea el C. Entonces, vos vas a tener que I sub A, supongamos llamarlo IJ, es igual a IJ más, sería en el B, disculpa, en el B. En el B, ¿qué sería? IJ más I a B. El I sub, este es el B. El I sub C, ¿qué sería? El I sub J más I a C. Entonces, esto tienen el factor común, el I sub J. No tiene sentido irte arriba. ¿Sí? Buscás el primer punto que tengas en forma horizontal. Claro, no, yo no me refiero a ir hacia arriba, sino en el punto que está abajo de C, o sea, digamos, donde se cortan la horizontal de abajo y la diagonal. Sería como el punto abajo de C. Está bien, pero lo que pasa es que vos estás buscando, ¿para qué te vas a ir a D? Este es el punto D. ¿Para qué te vas a ir a D si vos estás buscando momentos respecto de B hacia arriba y tenés toda la información hacia arriba? El A, el B, el C. No tiene sentido ir a buscar otro punto de referencia. Claro, ¿Ok? está bien. Sí, perfecto, esa era mi pregunta. No, está bien. Hay derecho a preguntar todo, muchachos. No se hagan ningún problema. Bueno, eso quiso ser un círculo. Una compuerta circular. Esta es la otra parte del problema. EF. ¿Qué pasa con EF? ¿Cuáles son nuestros? Vamos a tomar ya el diagrama de presión corregido, ¿sí? Y voy a tener el HE y el HF. Este sería el HE' y este sería el HF'. El HE' era el HE que teníamos antes más el H', y el HF' era el HF más el H'. ¿Se acuerdan de dónde salía ese H'? Ese H' era por la sobrepresión que teníamos arriba de todo. Era por esta presión P1. H' era igual a P1 sobre gamma del fluido. Entonces yo estoy acá en el punto E y el punto F. Tengo una compuerta curva, ¿sí? Si se fijan en el diagrama de flujos que les puse, cuando ustedes estén trabajando con empujes, en compuestas curvas, lo tienen que dividir en un empuje horizontal más un empuje vertical. En el caso del empuje horizontal, ¿sí? Si tienen ustedes este diagrama, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que hacer una proyección de la compuerta sobre un plano vertical. ¿Sí? F'1 y demás. Si esa proyección es un rectángulo, ¿sí? Que no le vamos a pedir y es rarísimo que sea otra cosa, ustedes
lo que sería en profundidad, disculpen, ¿no es cierto? Esto sería B. ¿Ok? Entonces es como que, es como que nosotros tendríamos una compuerta así de este tipo, ¿sí? Y supongamos tendríamos una chimenea así, así. Una estructura así de este tipo. Entonces, esta proyección sobre un plano vertical, en este caso me daría un rectángulo. Esto es B y esto vendría a ser H, E', F'. Que vendría a ser esta altura. ¿Ok? Yo voy a poder trabajar como si fuese una compuerta rectangular. Por lo tanto, el empuje horizontal, ¿cómo lo puedo calcular? El empuje horizontal lo puedo calcular como gamma por H del centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad que tendríamos que buscar? ¿Te animás a contestar? ¿Qué? ¿El de la compuerta? ¿Quién contesta? Galimberti, Lucio. Bien, Lucio, exactamente, es el de la compuerta, pero no sería el de la compuerta. Sería el de este. Vos convertiste tu compuerta en un rectángulo, tendría que ser eso, porque supongamos que vos en lugar de esta compuerta tuvieses una cosa así. ¿Ok? Lo que vos buscás es el centro de gravedad de la proyección de la compuerta. Claro, sí. Exacto, entonces vos buscás el centro de gravedad de la compuerta, entonces vos tendrías que venir a buscar acá el centro de gravedad de esta compuerta, entonces sería el HCG en esto. Entonces sería el HCG en, le puse E', E'1 y F'1, ¿sí? Por la sección. ¿Y cuál sería la sección? La sección sería H, E'1, F'1 por B. Entonces ustedes de esa manera tendrían la posibilidad de calcular el empuje horizontal sobre una compuerta. No le vamos a pedir ninguna otra cosa que esto. Ahora, acá lo calculaste de esta manera. Si es una compuerta rectangular, ¿de qué otra manera tenés aquí para calcularlo? O Galimberti, o Succi, Balbi. ¿De qué otra manera podríamos tener para calcularlo? Y está en la mitad de la base. No, está bien. Yo tendría la siguiente manera. Y se fijan en todo lo que hicimos hace rato. Yo tendría sobre la compuerta esta, E', F'1, yo tendría este diagrama de presiones, que sería H, E' y H, F'. El empuje total aquí vendría a ser igual. Gamma por H, E' más gamma por H, F', que sería base mayor más base menor, por H, E'1, F'1, sobre 2. Que vendría a ser la superficie de este rectángulo por B. Ese sería el empuje total. Yo lo puedo calcular así. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un rectángulo. Y también, ¿cómo lo voy a calcular? Como el empuje total sería el empuje del rectángulo más el empuje del triángulo. Y el empuje del rectángulo, que sería gamma por H, E' por B por H, E'1, F'1, ¿sí? Más el triángulo, que vendría a ser gamma por H, F', 1 menos H, E'1, que sería esto, ¿sí? Por H, E'1 por F'1, que es esto, H, F'1, E'1, sobre 2. ¿De acuerdo? Fernando, Sí, una claro. consulta. Sí, escucho.
Entonces lo de calcular el empuje a través del volumen del diagrama de presión también vale para para superficies curvas cuando proyectamos y es un rectángulo. Exactamente. El diagrama, lo que vos dijiste es correcto. El volumen de tensiones lo podés aplicar con el baricentro, descomponiéndolo en un triángulo, rectángulo y demás, todo eso, cuando la figura es rectangular o cuando es una superficie curva con proyección rectangular. Y no te vamos a dar ninguna otra cosa que no sea eso. Ok, buenísimo, gracias. Disculpame, supongamos que yo soy un loco de mierda, y lo soy, y tenés esto. Esa sería la compuerta. Cuando yo la proyecto, no me da un rectángulo. Entonces, acá no lo podría calcular. Y sería una curva. Sería, supongamos, en ese semicilindro, quiero hacer una compuerta que tenga forma triangular. No lo puedo calcular de esta manera. ¿Cómo lo tendría que calcular? Lo tendría que calcular con el ICP, el ICG, con todo el formuleo ese. Ese formuleo sirve para cualquier compuerta, para cualquier forma. ¿De acuerdo? Entonces, Okay. descompongo en figuras, calculo con los baricentros de los volúmenes de tensión, ¿sí? Cuando es rectangular, ¿sí? Y cuando es la proyección de una compuerta curva en la vertical y es un rectángulo. El resto de las fórmulas y las figuras se usa el ICP, el ICG, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, vamos Yo ahora tengo una a... duda, disculpe. ¿Sí? Ahora, entonces, cuando a la compuerta semicircular se la proyecta y tenés la rectangular, ¿el empuje total pasaría a ser solo horizontal o sigue habiendo No, horizontal y vertical? ahora tenemos que calcular el vertical. Ah, perfecto. Entonces, ¿este empuje total que está recuadrado acá es el empuje total horizontal o el empuje total total? Ah, no, no, espera. Bien, vale el punto. Lo puse de total, pero esto, muchachos, este ST lo traía, viste, en la cabeza del otro. Es EH, Ah, es el perfecto. empuje horizontal. O sea, todo lo que estamos hablando en la parte curva, si ustedes tomaron, ¿sí? De que empezamos la compuerta curva, es empuje horizontal. Hasta ahora vimos empuje horizontal. ¿Mm? Ahora, ese empuje horizontal, me equivoqué, disculpen, de lo anterior, pero es el empuje horizontal de eso. ¿Vale el punto? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, listo. Veamos esto. Yo supongamos, vengo acá, Almirón tiene razón. Bueno, ahí no estuvo tan mal. Tengo esta compuerta, tengo este semicilindro, ¿de acuerdo? Entonces tengo que calcular el empuje vertical. El empuje vertical siempre, chicos, es el volumen, es el peso de la figura que te va a dar el empuje. O sea, vos vas a encontrar como si fuese un diagrama de presión, es un diagrama de presiones, tenés que calcular el volumen de eso y multiplicarlo por gamma y eso es el peso. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, supongamos, Sí, ahora sí. vamos a ampliar ahora, gracias, Almirón. Supongamos, vamos acá a tomar este punto E y este punto F. Y venimos acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo yo? Tengo mi diagrama de presión. ¿Cuánto vale? Esto es E. Esto es F. ¿Cuánto vale mi presión en E? Mi presión en E vale esto, el peso de esto, ¿de acuerdo? Entonces, yo supongamos que se hace una horizontal por acá, se hace una horizontal por acá, entonces
disculpen, te lo estoy dibujando al revés. Yo vengo por acá. ¿Y cuánto me vale? Esto vendría a ser gamma por h de prima, y sería gamma por h f prima. ¿Sí? Esto sería. Yo estoy acá adentro. ¿Cuánto me empuja el líquido acá adentro? Me empuja hacia arriba. ¿Y cuánto vale el empuje? Vale gamma por h e prima. Voy un poquitito a la derecha. ¿Cuánto vale? Valdría esto. Gamma por h en el punto, supongamos punto 1, punto 2 y así. ¿Cuánto vale el empuje hacia acá? Gamma por h2. ¿Ok? Entonces yo voy a tener que el empuje en toda esta parte del fluido vale esto. ¿Ok? Voy a empezar ahora desde abajo. Vamos en otro color. ¿Cuánto vale el empuje acá? La presión acá. En F. En F vale... En F vale, me está empujando hacia abajo. ¿Y cuánto vale? Vale esto. Vendría a ser gamma por h f'. Después tomo acá hacia la derecha. ¿Y cuánto me vale? Me vale un poquitito menos. Hacia acá me vale menos. Y hacia acá me vale menos. Entonces voy llegando hasta acá. Entonces fíjense que ¿cuál es el empuje? El empuje sería el diagrama 1 Entonces, el empuje vertical es el diagrama de presiones 1 más el diagrama de presiones 2. ¿Sí? Si yo superpongo ambos, ¿qué es lo que voy a tener? Vamos a tratar de dibujarlo de forma decente. Tengo esto. Y voy a tener este otro. La suma de los dos, ¿qué es lo que me va a dar? Esto. ¿Y esto cuánto vale el empuje vertical? Vale gamma. Esto siempre, como dijeron ustedes, un volumen. Gamma por B. ¿Sí? Por pi. Por H. ¿Esto qué es? Esto es un cuarto de círculo. Y medio sodio. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el peso de este volumen. ¿De acuerdo? Y ese peso de ese volumen tiene un centro de gravedad esto es un igual. Una pregunta, Fernando. ¿Sí? ¿La altura no sería el diámetro en este caso? ¿Sí? ¿Y cuánto vale el diámetro? El diámetro vale la altura entre F1 y F1'. ¿Te acordás? Es esto. Claro, perfecto. Entonces, en la fórmula no tendría que ser sobre 16. Es sobre 4, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y estoy haciendo la mitad
de una circunferencia